Historia militar socialista. Capítulo 2. La violencia y la teoría militar en Carlos Marx y Federico Engels. Parte 2. Bueno, buenas, un saludo a todos. Vamos con la segunda parte de este primer apartado sobre la historia militar socialista o del socialismo que trata sobre la violencia y la teoría militar en Carlos Marx y en Federico Engels. Haciendo un resumen más o menos de la primera parte, bueno, pues dijimos que toda la visión que tiene Marx y Engels de la violencia y de dónde emana su teoría militar, o sea, todo parte de su concepción del mundo, es decir, el materialismo histórico. El materialismo histórico entiende que toda la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Siempre los diferentes estadios de desarrollo económico, por lo que ha pasado la humanidad, pues ha habido clases enfrentadas. Entonces, la violencia, digamos que su origen lo tiene en la propia existencia de las clases sociales, que tienen intereses antagónicos. Esto es lo que va a diferenciar mucho, o sea, lo que es el movimiento socialista original y luego lo que se llamará el comunismo internacionalista de lo que es el comunismo nacional o el socialismo nacional, también conocido como, pues no sé, en España como nacionalsindicalismo, en Italia como fascismo y en Alemania como nazismo. La gran diferencia entre estos tipos de, por llamarlo de alguna manera, de socialismo, porque a alguno no sé si le puede llamar socialismo, tanto en cuanto que el marxismo se basa en la destrucción del Estado capitalista, los otros socialismos se declaran también anticapitalistas, pero bueno, en realidad consiste en elaborar unos fuertes estados y sobre todo en una colaboración de clase. Para Marx y Engels, ya hablando en la época del capitalismo, la burguesía y el proletariado tienen unos intereses totalmente enfrentados y son irreconciliables. Para el fascismo, el Estado, un Estado fuerte, debería de arbitrar para que, digamos, que ambas clases no estuvieran totalmente enfrentadas ni consideraran que tienen unos intereses distintos, porque los intereses de ambas clases se verían identificados con la nación, una nación fuerte. Entonces, pues digamos que las ideologías fascistas han buscado más lo que se llama la reconciliación de clase.
O sea, consentir la existencia de capitalistas, pero que estos a su vez, digamos, que contribuyan al bien de la nación y que más o menos se porten, por decirlo de alguna manera, se porten bien con los trabajadores. Bueno, siguiendo con el resumen, pues bueno, sobre el entendimiento de la violencia, pues decir que también Marx y Engels piensan que la superestructura, el Estado, que es la base económica del capitalismo, pues ya su propia existencia supone una violencia de una clase sobre otra. Porque el Estado es el marco de dominación, digamos, de la clase que manda contra la clase que está sometida. La propia existencia del Estado, pues, pues digamos que ya de por sí es una violencia, ¿no? De una clase sobre otra. Y bueno, en general la violencia para Marx y Engels, o sea, no la tratan o no la quieren tratar de un modo idealista, como algo absoluto. Mm, y para ellos, simple y llanamente, la violencia está generada por el choque de intereses en general. Marx no niega que haya guerras generadas, por ejemplo, choques de intereses, por choques de intereses de imperio por territorios o por recursos económicos, materias primas, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí hay un choque de intereses, pero en este caso, claro, las contradicciones se traían más a las naciones o a los imperios, etcétera, etcétera. Y en lo que más y en el, digamos, que se centran son en las contradicciones de clase dentro de los estados, que es lo que ve que es el verdadero motor de la historia, no ve la lucha entre los imperios y las naciones el verdadero motor de la historia. Aunque, bueno, todo esto explicado así, pues tiene todo muchos matices, porque a veces luchas entre naciones o luchas entre imperios, bueno, pues dentro de ellas, si se miran las contradicciones eh, que hay entre estos, pues puede haber algunos componentes, digamos, de clase. Eh, por lo demás, pues estuvimos diciendo que la violencia marxista, por supuesto, no es violencia por violencia, que tiene un objetivo, que el objetivo es la toma del poder político por parte de una clase social que es el proletariado, y vamos, que sería, digamos, que la guerra de clases, pues sería el reflejo o la práctica de la política de clases por otros medios. Y de ahí partíamos, no sé, cogíamos, digamos, la definición de guerra de Clausewitz y la cogíamos como válida, o sea, dijimos porque los propios Marx y Engels, Lenin, Mao y otros varios teóricos militares socialistas, pues siempre la han cogido como válida, pues o sea, es la definición de Clausewitz sobre la guerra de la política por otros medios. Y quedamos que al final, o sea, en el sentido de la guerra revolucionaria, pues la guerra revolucionaria era la política revolucionaria, digamos, por otros medios que no son los pacíficos, sino que son los violentos. Bueno, esta definición de guerra es por casi todos pues compartida y bueno, antes de meternos de lleno en la segunda parte, pues quería hacer aquí una acotación y hablar un poco de quién fue Carl von Clausewitz. Clausewitz pues, venía de familia de la aristocracia alemana, nació en 1780 en Burg y es considerado como uno de los mejores teóricos militares de toda la historia. Su obra se estudia hoy en varios ejércitos del mundo, por no decirlos en casi todos, en las escuelas de oficiales y en los estados mayores. Era hijo de un militar que pertenecía al ejército de Federico el Grande y desde muy joven pues se dispuso a hacer la carrera militar. En 1801 pues siguió los cursos de la Academia Militar de Berlín que impartió el general Gerhard von Scharnhorst.
con el que compartió el campo de batalla en Jena, donde fueron derrotados por las tropas de Napoleón Bonaparte en 1806. Fue hecho prisionero por los franceses y lo tuvieron en cautividad hasta 1809. Cuando recuperó la libertad, pues dio clases en la Academia Militar de Berlín y llegó a ser jefe de sección del Ministerio de la Guerra. En 1812 combatió a los franceses con el ejército ruso, ya que su país y su ejército estaban derrotados. Y bueno, y en esos momentos las tropas alemanas estaban de aliadas forzosas con la Francia napoleónica. Después de la batalla de Leipzig, pues la influencia francesa sobre Alemania, digamos que decayó y von Clausewitz pues, volvió a las filas del ejército alemán en 1814. Y bueno, y estuvo presente en la victoria sobre Napoleón en la localidad belga de Waterloo. De 1816 a 1830 fue director de la Academia Militar de Berlín. Y bueno, solo la abandonará para formar parte del Estado Mayor del Ejército Alemán. Falleció por cólera con 51 años en Breslau, era el 1831. Y bueno, pues su obra fundamental es de la guerra, que originalmente se componía de 8 libros y da un repaso a todos los temas concernientes a una conflagración bélica, desde el punto de vista militar, claro. También entre sus obras más importantes nos encontramos con la campaña de 1813, hasta el armisticio, que nos habla pues, de los últimos coletazos de las guerras napoleónicas. Bueno, en la anterior parte, en la primera parte, pues nos quedamos un poco ya sobre las concepciones tácticas de la guerra revolucionaria de Carlos Mayo y Federico Engels, que dijimos que sobre todo estaban centradas en dos formas de hacer la guerra, la insurrección y la guerrilla. Y bueno, y para empezar con esta segunda parte, pues vamos a volver a citar a Karl Marx, una cita que ya dije al final de la parte anterior, pero bueno, considero bueno volver a recordarla al empiece de esta parte. Dice Carlos Marx, dice: un pueblo que quiere conquistar su independencia no debe delimitarse a los medios ordinarios de guerra. La sublevación en masa, la guerra revolucionaria y la guerrilla en todas partes. Esos son los medios que pueden permitir a un pueblo pequeño vencer a uno más grande. Solo de ese modo un ejército débil puede mantener erguida la cabeza entre otro más fuerte y mejor organizado.
Marx y Engels desarrollaron fuertemente dos estrategias militares sobre todas las demás. Una fue la insurrección como arte y la otra la capacidad de la guerrilla. Y el motivo por qué desarrolló estas dos tácticas es porque ellos pensaban que era la mejor forma de hacer la guerra que se adaptaba, digamos, a su pensamiento de la guerra de clase. Los comunistas sabían que sus fuerzas pues no eran parte de la superestructura del Estado, no era un ejército entrenado, organizado, con una experiencia castrense. Y bueno, pues estas dos tácticas de lucha, que ellos no se inventan, por supuesto, pues consideran que son las más adecuadas, ¿no?, a aplicar en una hipotética, digamos, guerra de clase. Insurrecciones ha habido muchas desde el principio, no sé, iba a decir desde el principio de los tiempos, pero bueno, insurrecciones nos podemos encontrar ya incluso en el Egipto, en el Egipto antiguo y muchas durante toda la historia. No sé, insurrecciones pueden ser la de los ismandiños en Galicia, los comuneros, eh, las huelgas insurreccionales, como ya he dicho antes, de los trabajadores en las pirámides egipcias, pues, etcétera, etcétera. Y con la guerrilla lo mismo. La guerrilla nos podemos retrotraer a las formas de luchar del caudillo lusitano Viriato, por ejemplo, pero bueno, guerra de guerrillas, pues también más o menos se ha ido desarrollando un poco. La verdad que el término de guerrilla aparece por primera vez en el diccionario de Sebastián de Covarrubias en 1611 y se define como un encuentro ligero de armas u operaciones militares secundarias. Claro, esta concepción va a cambiar un poco a través del tiempo y tras la guerra de independencia de España, en 1853 el Diccionario Universal la define como una porción en general no muy considerable de paisanos armados que bajo las órdenes de un jefe particular, con poca o ninguna disciplina y con muy remota, si acaso existe alguna dependencia del ejército, ataca, persigue, entretiene y molesta al enemigo de mil modos, interceptando correos, raciones, auxilios, apoderándose de los rezagados, atacando las posiciones y punto que puede hacerlo con ventaja, huyendo y dispersándose. Como se ve, la segunda definición es algo un poco más completa y realmente pues se basa un poco en la experiencia de la guerra de guerrilla desarrollada en España durante la ocupación francesa y es en el sentido que realmente recoge Marx y Engels para desarrollar sus teorías militares, ¿no? Aplicadas a la lucha del proletariado. Sobre la insurrección podemos decir que en líneas generales pues es un arte que para dominarlo han de dominarse las leyes interiores que afectan a este acto. La insurrección se debe atener al estudio meticuloso del poder militar del enemigo, hay que conocer al enemigo. Hay que tener todo tipo de información. Para la guerrilla es muy importante las labores de espionaje, el hecho de tener, entre comillas, al pueblo a tu favor, que sean tus oídos y tus ojos, para mantenerse bien informado el ejército insurreccional. Y bueno, eh, para contrarrestar estas situaciones, el llamamiento insurreccional debe ser claro y conciso, sin titubaciones. Una vez puesta en marcha la insurrección hay que ir a por todas, desarrollando inmediatamente la organización de los destacamentos revolucionarios que decididamente tendrán que ocupar sus objetivos. Los destacamentos revolucionarios han de estar a la ofensiva en todo momento, ya que la defensiva solo beneficia al ejército represor, que pueden reunir fuerzas bastante superiores y con mayor potencia de fuego y, y nos va a destruir. En teoría el ejército enemigo dispone de más
material que el ejército insurreccional también. Se debe buscar constantemente el factor sorpresa y provocar que el enemigo tenga serias dificultades a la hora de organizar su aplastante ofensiva. Hay que buscar siempre en los enfrentamientos la iniciativa. Se ha demostrado que mantener una lucha de frente abierto con un enemigo con más potencia de fuego durante un tiempo prolongado, pues acaba con la victoria de la parte que tiene una mayor capacidad de medios militares. En este caso, sobre todo hablamos de lo que es la potencia de fuego. La insurrección debe de tener la gran capacidad de desorganizar al enemigo mediante golpes certeros y veloces, en puntos estratégicos de vital importancia, para el transporte, para el abastecimiento, las comunicaciones de todo tipo y sitios importantes donde se pueda, digamos, organizar o reorganizar el enemigo. La estrategia insurreccional de Engels y Marx se detalla y se concreta después de la experiencia insurreccional negativa que tuvieron en la Revolución Alemana en 1848-1849. Marx y Engels pues prestaron bastante atención al sistema guerrillero también, ¿no? No solo a la insurreccional. Y es más, ¿no? Cuando hablan, no sé, normalmente suelen combinar elementos de la insurrección con elementos de la guerra de guerrillas. El sistema guerrillero, claro, ha venido siendo la forma práctica de la organización armada vamos a utilizar la palabra pueblo, aunque no me gusta mucho, pero bueno, como nos estamos refiriendo a distintos estadios económicos y tal, pues bueno, pues más o menos se entiende un poco por dónde quiero ir. Pues claro, es la organización armada del pueblo contra el poder estatal o imperial. Y ha dado sus frutos, como pasará sobre todo, como ya hemos dicho, en la guerra de independencia española. La guerrilla se basa en el engaño, en la sorpresa, en el ataque seguro a los destacamentos diseminados, huyendo de los enfrentamientos directos en campo abierto contra ejércitos regulares y presentando batalla cuando la victoria es asegurada, minimizando pérdidas, ahorrando en municiones y dando golpes certeros al sistema de organización del enemigo, crear el mayor daño posible en operaciones poco costosas, elegir siempre el campo de batalla y, vamos, y el momento idóneo para realizar esos ataques. Como diría Abraham Guillén, es controlar el general espacio y el general tiempo, ¿no? Eh, pues vamos, pues como hemos dicho antes, claro, esta forma de luchar pues se adaptan a las necesidades del país, ¿no? Parte de la superestructura estatal. Claro, se sabe que la guerra de guerrillas en España hizo mucho daño al ejército imperial francés, ya que Francia pues, difícilmente podía sacar provecho de España. De hecho, la ocupación francesa se convertía en una ocupación más o menos virtual. Las acciones guerrilleras muchas veces consistían en ataque a pequeños destacamentos, secuestro y ejecución de oficiales, asalto a los mensajeros, asalto a las caravanas con el dinero de las recaudaciones de impuestos, infiltración e información directa del enemigo, etcétera, etcétera. Vamos, no le salía, las guerrillas hicieron que no le saliera ni medio rentable, ¿no? La ocupación en España. Eh, Esta forma de combatir, claro, pilló un poco de sorpresa al ejército francés porque les hacía insoportable la guerra. Era un ejército que estaba acostumbrado a ganar sus guerras en grandes batallas gloriosas. Tenían el pensamiento de lo que se llama buscar la batalla decisiva, ¿no? Que da lugar a la victoria decisiva y claro, la guerra de guerrillas no era, digamos, un poco totalmente lo contrario.
No se buscaba la batalla decisiva, se buscaba pues desgastar al enemigo poco a poco y poco a poco. La lucha guerrillera e insurrección se adapta muy bien a las características de la guerra revolucionaria y vamos, son las estrategias de lucha que permiten el enfrentamiento de ejércitos más débiles, entre comillas esto de débiles, digo, contra ejércitos más grandes y inicialmente mejor organizados. Eh, Tanto la guerrilla como la insurrección son producto histórico de dos tipos de enfrentamiento, nacidos por un lado del enfrentamiento en guerras de liberación nacional y por otro de las intentonas revolucionarias de 1848 contra las monarquías y por las repúblicas democrático-burguesas. La teoría militar comunista habría de desarrollarse más en la época del imperialismo, un poco después. Pero vamos, que recoge todas las raíces, digamos, del pensamiento militar de esta época, de guerras de liberación nacional y de insurrecciones contra el antiguo régimen. Eh, para Marx y para Engels, la lucha guerrillera revolucionaria solo podía provenir de una movilización general de las masas en contra de un determinado gobierno o de una invasión. Así, la guerra de guerrillas no se debe confundir con el posterior desarrollo del foquismo guerrillero tan extendido en América Latina. La lucha guerrillera es la consecuencia de la organización armada dispuesta por las fuerzas populares, que adaptan este tipo de lucha debido a su inferioridad armamentística en cuanto a cantidad de armas y su potencia de fuego. La lucha guerrillera se veía apoyada por las fuerzas populares de donde recibían su logística, sus efectivos y su fuente de información. Eh, Respecto a esto, bueno, ya en próximos capítulos, pues hablaremos, pues, por ejemplo, de ciertas discusiones que hay en torno de cómo se sostiene la guerrilla, ¿no? Si los guerrilleros se les entiende como trabajadores que a la vez que combaten producen, o si se les entiende como una fuerza militar que ha de ser sostenida por otros trabajadores, ¿no? Bueno, pero estos aspectos lo veremos en siguientes capítulos, recordaremos por ciertas discusiones, no sé, pues por ejemplo ahora mismo recuerdo alguna de Gramsci respecto a los Arditi del Popolo y bueno, ya cuando lleguemos a esas partes pues ya hablaremos un poco más de estas discusiones. Eh, mm, y hablando un poco de la diferencia entre la teoría foquista y la consideración de guerra de guerrillas que tienen Marx y Engels, bueno, pues hay que decir que, claro, primero, eh, ¿qué diferencias puede haber? O sea, son comparaciones que quedan un poco lejos, ¿no? Por el sentido de la guerrilla española, una guerrilla verdaderamente nacida del propio pueblo y sostenida por el propio pueblo, ¿no? Claro, no era lo mismo que a lo mejor la guerrilla cubana, que inicialmente empezó aislada, que digamos su principal táctica consistía en que mediante los combates guerrilleros como acción de propaganda hicieran que digamos que masas de trabajadores se unieran a esta lucha, cosa que más o menos salió bien en Cuba, pero por ejemplo en Bolivia pues fue un gran desastre y casi todos los proyectos de la época guevarista que se dieron en distintos países de Latinoamérica. No sé, ahora recuerdo como la experiencia del argentino Masetti en Argentina, bueno, pues fueron un verdadero desastre, pero bueno, de eso también hablaremos en, en siguientes capítulos. Mientras el foquismo, claro, preconiza la acción guerrillera como detonante de la lucha revolucionaria de las masas, la lucha guerrillera entendida por Marx y Engels parte de la base de que la lucha guerrillera en sí es una creación de las masas populares en su lucha contra un tipo concreto de dominación. Si los ataques guerrilleros se basan en el ataque por sorpresa, en la concentración de fuerzas superiores y mayor potencia de fuego en un lugar y tiempo concreto a las del enemigo, en todo combate en inferioridad o igualdad de fuerzas,
en la sorpresa, en la emboscada y en el sabotaje, no es porque la fuerza guerrillera sea una fuerza débil debido a que su inicio organizativo esté basado en la reunión de una élite revolucionaria perfectamente comparable a un grupo de aventureros o de mercenarios. La forma de la lucha guerrillera corresponde a la necesidad armada de un pueblo en lucha, el cual por sí mismo en el transcurso de la lucha misma, desde lo más bajo hasta la expresión, digamos, mayor, que ya es el enfrentamiento conscientemente armado, pues va forjando esta fuerza armada guerrillera. Se puede decir que la lucha guerrillera, o sea, para que tenga sentido, debe nacer del pueblo. Y, y no la lucha del pueblo debe nacer de la lucha guerrillera. Porque ahí se impone digamos, más la falsa conciencia y la superestructura, digamos, sobre la práctica real y la política emanada de la propia práctica de la vida social. Eh, bien, hemos estado hablando, vamos a darle alguna vuelta más, ¿no? Al Estado, ¿no? Y su relación con la violencia. Dice, dice Federico Engels en una carta a Augusto Bebel, en marzo de 1875, escrita en Londres y, bueno, y publicada por primera vez por Bebel en el segundo tomo de sus memorias, llamada De mi vida, que apareció en 1911, pues este le decía: el proletariado recorre diversas etapas. Perdón, me he ido de cita. Dice: el Estado popular libre se ha convertido en el Estado libre, gramaticalmente hablando. Estado libre es un Estado que es libre respecto a sus ciudadanos, es decir, un Estado con un gobierno despótico. Habría que abandonar toda esa charlatanería acerca del Estado, sobre todo después de la Comuna, que no era ya un Estado en el verdadero sentido de la palabra. Los anarquistas nos han echado en cara más de la cuenta esto del Estado popular, a pesar de que ya la obra de Marx contra Proudhon y luego en el Manifiesto Comunista dicen claramente que con la implantación del régimen social socialista el Estado se disolverá por sí mismo y desaparecerá. Siendo el Estado una institución meramente transitoria que se utiliza en la lucha, en la revolución, para someter por la violencia a los adversarios, es un absurdo hablar de Estado popular libre. Mientras que el proletariado necesite todavía del Estado, no le necesitará en intereses de la libertad, sino para someter a sus adversarios. Tan pronto como pueda hablarse de libertad, el Estado como tal dejará de existir. Por eso nosotros propondríamos reemplazar a todas partes la palabra Estado por la palabra comunidad, en buena y antigua palabra alemana equivalente a la palabra francesa comune o, o comuna. Eh, una pequeña pausa.
hemos redundado con la última cita un poco más en la caracterización del Estado por parte de Marx y Engels como marco de opresión de una clase sobre otra. Y ahora vamos a hablar un poquito, pues nos vamos a centrar en la figura de Engels y vamos a hablar un poco sobre su teoría militar y, digamos, su experiencia en la guerra revolucionaria. Eh, Engels fue un teórico militar de la época de las guerras coloniales, de las guerras revolucionarias contra el antiguo régimen y de las guerras de muchas de las guerras de liberación nacional, sobre todo que se dieron en Europa, pues en contra de varios imperios. O sea, a la cabeza se me vienen todas las que se dieron contra el Imperio Otomano, por ejemplo. Y, y bueno, como veremos más adelante en otros capítulos, la teoría militar de Lenin, claro, no está mucho más desarrollada que la de Engels, pues por el hecho de que Lenin, claro, llega a ser un teórico militar de la época de la Revolución Socialista y lo que es más importante, del imperialismo. Del imperialismo entendido como lo entiende la marxista, como entienden, digamos, los marxistas, en este caso Lenin, como la fase superior del capitalismo y bueno, y la teorización de, ahí viene, ¿no? De que una parte del mundo vive de otra, que se puede mantener al proletariado con ciertos con ciertas dádivas gracias a la explotación digamos, de los países potencias sobre los países colonizados o semicolonizados. Bueno, pero eso también es otro asunto que veremos más adelante. Engels pues saca conclusiones de todas las guerras revolucionarias que se desarrollan contra el antiguo régimen y su estudio pues está enfocado desde el punto de vista materialista histórico y, y está con las líneas conceptuales digamos, de Marx. Eh, Engels fue un teórico militar que no se quedó solo en la teoría, sino que incluso llegó a la práctica. Eh, Él llegó a conocer la represión contrarrevolucionaria. Tanto Engels como Marx sufrieron detenciones y destierros y pertenecieron a organizaciones declaradas ilegales, de trabajadores y democráticas. Y bueno, las cuales fueron reprimidas y fueron censurados repetidamente las publicaciones donde escribían y bueno, y sufrieron otros aspectos de la represión. Engels pasó por el ejército prusiano, donde se integra en 1841, cumpliendo así el servicio militar obligatorio que tenía el ejército prusiano. Y bueno, lo cumplió en Berlín. Luego se engancharía al ejército a una brigada de artillería, llegando a ser artillero. Y bueno, abandonará el ejército, se licenciará en octubre de 1842. Los primeros estudios militares de Engels se desarrollan a raíz del fracaso insurreccional en París en junio de 1848, en el que los obreros combatieron arduamente en la barricada durante 4 días. Digamos, como parte de la lucha conjunta de la burguesía contra el antiguo régimen y el absolutismo. Bueno, estos obreros se enfrentaron a las tropas francesas mandadas por el general Caubignat y bueno, sobre estos temas, pues él escribió diversos artículos en la Nueva Gaceta Renana. Y ya, pues, desde estos primeros artículos, pues se ve que ya destaca su interés por el estudio de la insurrección armada como forma de táctica de guerra muy compatible con sus ideas de la lucha de clases.
En el caso de Alemania y su zona de influencia, Federico Engel identifica la insurrección de los tejedores de Silesia de junio de 1844 como la primera lucha de clase del proletariado y la burguesía en Alemania. Esa junto con la insurrección de los obreros checos en la segunda mitad de junio de 1844, las cuales ambas fueron aplastadas duramente por las tropas gubernamentales. Engels diría en Revolución y Contrarrevolución Alemania. Diría que en 1844 estalló la insurrección de los tejedores de Silesia, seguida de la de los estampadores textiles de Praga. Estas insurrecciones, que fueron reprimidas con saña y no iban contra el gobierno, sino contra los patronos, produjeron honda impresión y dieron nuevo estímulo a la propaganda socialista y comunista entre los obreros. Bueno, esto, por supuesto, o sea, no quiere decir que ya hemos hablado antes de la objetivación de la guerra de clases, digamos, que sostenía Marx y Engels, o sea, tenía el objetivo de la toma del poder político por parte del proletariado. Él ve que estas insurrecciones, pues claro, ni siquiera iban contra el gobierno, ni, bueno, claro, y mucho menos a tomar el poder del gobierno, sino que simplemente eran estallidos sociales violentos que iban más contra el abuso de los patronos. Bueno, él reconoce que estos son como las primeras luchas, digamos, independientes de los obreros contra sus patronos. Es una época en la que se empieza a deslindar los intereses de las nuevas clases que están creciendo. Si bien tanto burguesía y proletariado, digamos que tenían muchos intereses conjuntos a la hora de echar abajo todo lo que suponía el antiguo régimen, pues bueno, a mediados ya del siglo XIX, pues empiezan a relucir pues los diferentes conflictos de intereses ya entre la burguesía y el proletariado. Son como las formas primitivas de guerra de clases, ¿no? Que no tienen aún el objetivo de la toma del poder político. Durante la revolución en Alemania de 1848 y 49, Engels y Marx formaron parte del movimiento revolucionario, un movimiento que se extendió por casi toda Europa y el objetivo era ese, o sea, derrocar el absolutismo. No eran luchas de clase del proletariado en sentido revolucionario, simplemente se quería barrer con, bueno, simplemente. Es que esto, claro, fueron hechos muy importantes para el desarrollo del mundo europeo. Pero vamos, que las luchas iban en contra del absolutismo y los reductos feudales digamos, por desarrollar cierta democracia. Fueron, en un principio eran redactores o sea, lucharon, digamos, intelectualmente, ¿no? En esta revolución, en esta revolución en Alemania, pues primero escribiendo como redactores de la Nueva Gaceta Renana y, y bueno, ellos aún no teniendo muy claro la posibilidad real de triunfo de la insurrección, pues bueno, siguieron apoyándola y publicitándola y digamos que haciendo de cierta manera propaganda a favor de ella. Engels empezó a elaborar propios planes insurreccionales armados. Se puede ver que tuvo su papel militar, ¿no? Su papel militar consistió en desarrollar entre las masas, pues digamos, la labor de la Liga de los Comunistas y su intención era la de agrupar al proletariado, independiente como clase, pues frente a la vacilante pequeña burguesía y a la burguesía. O sea, ya de estos momentos tan tempranos, Engels
ya digamos que un paso más adelante, ¿no? Y ya quería diferenciar bien que los intereses de la clase proletaria pues eran distintos a los de la burguesa. Y que lo único que iban a hacer, o sea, que el antiguo régimen era algo decadente, iba a caer, y, y la destrucción del antiguo régimen, que por supuesto no se está a favor de su caída, pues pues nada más que iba a traer un nuevo sistema de explotación de una clase sobre otra. Y anticipándose a todo ello, ¿no? Pues ya digamos que empieza a actuar con su propaganda, con la clase que ellos creen que es la realmente revolucionaria, que es el proletariado. Eh, Más, por ejemplo, como aprendizaje de la Revolución Alemana del 848-849, pues claro, escribiría destrucción de la influencia de la democracia burguesa sobre los trabajadores, inmediata, independiente y armada organización de los obreros, y la exigencia de las más molestas y comprometedoras concesiones de la burguesía democrática, cuyo triunfo es por ahora inevitable. Son los principales puntos que el proletariado y por tanto la Liga tienen que mantener en primer término durante y después de la conmoción. En la insurrección, la acción de la Liga de los Comunistas, para que Massinger escribiera el famoso manifiesto del Partido Comunista, pues se desarrolla con cierto trabajo de masas y consiste en, según los apuntes de Marx, pues diría, durante los últimos años de la Revolución, 1848-1849, la Liga ha justificado plenamente su existencia. Primero, por la vigorosa actividad de sus miembros, en todos los sitios donde se produjeron movimientos estuvieron en la vanguardia, en la prensa, en las barricadas y en los campos de batalla del proletariado, como la única clase revolucionaria de la sociedad. La acción de los miembros de la Liga se hizo como afirma pues esta cita de Marx, con lo que se consigue por cierta agrupación de los obreros en torno a destacamentos que controlaban los comunistas. Estos destacamentos de obreros influenciados por miembros de la Liga no llegaron a ser fuerza determinante de la revolución, la verdad, porque aún, bueno, pues eran una minoría. Pero en el sentido marxista de la palabra el núcleo más consecuente bueno, y el que tenía los planes más beneficiosos para los obreros. Para hacerse una idea de la capacidad de las comunistas en cuanto a su potencial en la acción político-militar, Engels pues diría que cuando estalló la Revolución de Febrero, el Partido Comunista Alemán, como lo llamábamos nosotros, o sea, eso la clave del propio Engels, dice, se reducía a un pequeño núcleo, a la Liga de los Comunistas, organizada como sociedad secreta de propaganda. La Liga era secreta, única y exclusivamente a causa de que por aquel entonces no existía en Alemania libertad de asociación ni de reunión. Aparte de las asociaciones obreras del extranjero, en las que reclutaba a sus afiliados, la Liga tenía en la propia Alemania unas 30 comunidades o secciones, además de diversos afiliados sueltos en muchas localidades. Pero esta insignificante fuerza de combate tenía más un jefe de primera categoría, al que todos se sometían de buen grado, y además, gracias a él, un programa de principios y de táctica que conserva todavía hoy su validez, el Manifiesto Comunista. Es decir, eh,
Y volvemos otra vez a las raíces de la teoría militar marxista. La guerra es la política por otros medios, la guerra revolucionaria es la política revolucionaria por otros medios. Las condiciones objetivas, por un lado, pues están dadas en la existencia de clases, existe el proletariado, existe la burguesía, ambos están enfrentados al antiguo régimen, pero el proletariado debe también estar enfrentado a la burguesía porque es la nueva clase que va a suceder al antiguo régimen y la que va a tomar, digamos, el poder del Estado y lo va a convertir en, en el medio de opresión de una clase sobre otra, ¿no? Con su violencia implícita. Entonces, bueno, de esa política revolucionaria, digamos, pues que el principal programa que emana es el manifiesto del Partido Comunista, ¿no? Y digamos que ese era el programa político de la guerra revolucionaria que intentaban desarrollar pues esos pequeños núcleos, ¿no? De la Liga Comunista. Los planes de Engels para la insurrección armada pues se perfilaban de forma general de la siguiente manera. Y esto lo cuenta Carlos Marx en la circular del Comité Central de la Liga de los Comunistas en 1850. Y decía algo así como que el armamento de todo el proletariado con fusiles, cañones y municiones debe ser realizado en el acto. Necesitamos prevenir el resurgimiento de la vieja milicia burguesa, cosa que ha sido siempre hecha contra los trabajadores. Donde esta medida no pueda cumplirse, los trabajadores tratarán de organizarse ellos mismos en una guardia independiente, con sus propios jefes y su Estado Mayor, para ponerse a las órdenes no del gobierno, sino de las autoridades revolucionarias elegidas por los obreros. Donde los trabajadores estén empleados en servicio del Estado deben armarse y organizarse en cuerpos especiales, con jefes escogidos por ellos mismos o formando parte de la Guardia Proletaria. Bajo ningún pretexto darán sus armas y equipos y todo intento de desarme debe ser vigorosamente resistido. Engels perfiló de tal manera la teoría insurreccional que la insurrección habría de ser un arte. Necesitaba de rapidez y audacia en las acciones, decisión, ocupar sitios estratégicos, abastecerse de armamento y crear posiciones defensivas lo más rápidamente posible, sin perder la iniciativa, la sorpresa y, y el empuje. Un mando también, claro, se pedía un mando centralizado revolucionario para tener una mayor capacidad de movilización de fuerzas en los sentidos tácticos, técnicos y de organización en cantidad o incluso en calidad. Y también para mantener una logística eficiente y aceptable para las acciones de las masas. El mantenimiento del control de las armas para mantener el poder político era también indispensable si la lucha era verdaderamente revolucionaria. La Fuerza Armada Revolucionaria era de mantenerse en pos de conseguir hasta el último objetivo revolucionario. Engels, tras llegarle noticias de las sublevaciones en uno de los núcleos industriales de Renania, se dirigió a la ciudad de Elberfeld, uno de los núcleos de la insurrección. Viendo el caos organizativo reinante, se decidió a poner medidas, ya que el comité de seguridad de carácter pequeño burgués no sabía cómo desarrollar la situación insurreccional y no era consciente del error que supone en el método insurreccional mantener la desorganización. Bajo una fuerza desorganizada, la insurrección no puede disponer de movimientos rápidos y certeros. No se puede desorganizar los planes enemigos y dar vía libre a la preparación de la acción militar del enemigo. Engels trató de poner un poco de orden en medio de toda esta desorganización y apoyado por unos cientos de obreros consiguió del programado Comité de Seguridad que se pusiera él mismo al frente de los trabajos de fortificación de la ciudad, que consistieron en la construcción de barricadas y en el emplazamiento en ellas de soldados y de piezas de artillería. Para ello creó una compañía de zapadores, además de la fortificación de las posiciones. Su plan de defensa consistía en la propagación de la insurrección por toda la región, para hacer una defensa activa de un terreno más grande y poder tener más capacidad de maniobra. Intentó sobre todo, pues eso, evitar el cerco por una fuerza superior y con mayor potencia de fuego.
Dice, Engels fue retirado de toda acción en la ciudad de Everfield mediante la acción del Comité de Seguridad que le invitó a irse el 12 de mayo de 1849, debido a lo peligroso que era tener una persona como Engels, vamos, que era conocido redactor del periódico de carácter democrático, hemos hablado antes de él, de la Nueva Gaceta Renana, y bueno, se considera que era más valioso como escritor que como organizador del ejército insurreccional y de los combates. Claro, los intereses de la gente que formaba el comité de seguridad, pues que no eran comunistas, eran democráticos, pues vamos, no eran contrarios a que Engels estuviera en la ciudad. Se convirtió en indeseable y bueno, incluso se vio como alguien peligroso porque empezaba a conseguir organizar a los obreros independientemente del comité de seguridad. Entonces al final instaron a que la abandonase. Ante esta situación, los obreros descontentos con la salida de Federico Engels de la ciudad prometieron defender con sus vidas el hecho de que Federico Engels se quedara. Ellos querían que se quedaran porque, o sea, todo lo que él hablaba y tal, pues no sé, se identificaban bastante. Eh, Engels, ante el inminente ataque de las tropas prusianas sobre la ciudad, dice, accedió a eso con el único cometido de no debilitar las fuerzas revolucionarias ante un posible enfrentamiento entre estas. Claro, empezaban a haber disensiones en el bando, digamos, revolucionario y bueno, para evitar una guerra civil dentro de una guerra civil, pues decidió abandonar la ciudad. Bueno, de todo esto se deduce de que ni Marx ni Engels ni la Liga de los Comunistas, pues lo que se estaban desarrollando realmente una revolución proletaria en todo su sentido. Y bueno, y en realidad estaban formando parte, digamos, de un movimiento de carácter pequeño burgués y democrático. Pero vamos, que aún así no, aprovecharon toda esta situación para intentar organizar militarmente a los obreros y hacerles entender que su política tenía unos intereses distintos a la política de, de la burguesía naciente. Los intentos de Engels no quedarán terminados aquí. Poco después Engels y Marx parten desde Colonia hacia el sudeste alemán, donde la actividad revolucionaria también era amplia. En Mannheim, en el estado de Baden, se reunieron con los líderes del movimiento para intentar convencerlos de que pusieran en práctica los planes insurreccionales de Engels, pero tampoco lo consiguieron. De Baden partieron hacia otro centro revolucionario alemán que se encontraba en el estado del Palatinado. Y allí, bueno, pues son detenidos, se les envía a Frankfurt y bueno, y al poco tiempo pues se les deja libre. Tras esto, más parte a París, creyendo que el nuevo centro revolucionario se encontraba en esta ciudad, ya que muchos participantes en esta revolución pues tuvieron que exiliarse y muchos de ellos pues eligieron París como destino y bueno, pues ya en París pues se vio que la revolución alemana pues ya se estaba agostando y no iba a tener éxito. Engels se quedó en Alemania donde vuelve al Palatinado. El 13 de junio llega a Offenbach y se vuelve a integrar en una milicia dirigida por Billich, que era este Billich, pues era miembro de la Liga de los Comunistas. Eh, un pequeño inciso sobre la Liga de los Comunistas, o sea, para que se entienda un poco de esta primera organización.
que el propio Marx y Engels lo llaman como el Partido Comunista Alemán, ¿no? Dice la Liga de los Comunistas, o sea, era una organización obrera de clara tendencia revolucionaria que existió a partir de 1836 con el nombre de la Liga de los Justos. Bueno, y esta, digamos, que duró hasta la condena de los comunistas de Colonia en 1852. La Liga de los Comunistas era heredera de otra organización obrerista llamada la Liga de los Justos, como hemos dicho. Dice, la cual Marx y Engels introdujeron sus teorías comunistas. La Liga de los Justos o Justicieros, a su vez, era heredera de la organización democrático-republicana denominada la Liga de los Proscritos. Comenzó como una asociación obrera integrada por alemanes exiliados en Francia, para convertirse posteriormente en una verdadera organización internacional sustentada por inmigrantes y exiliados alemanes en Europa. Y bueno, en la contribución a la historia de la Liga de los Comunistas, pues diría de la Liga de los Proscritos, asociación secreta democrático-republicana fundada en 1934 por emigrados alemanes en París, se separaron en 1836 los elementos más radicales, proletarios casi todos ellos, y fundaron una nueva asociación secreta, la Liga de los Justicieros, la Liga Madre, en la que solo continuaron los elementos más retardarios por el estilo de Jacobus Benedek. Quedó pronto aletargada y cuando en 1840 la policía descubrió en Alemania el rastro de algunas secciones, ya no era más que una sombra. En cambio, la nueva liga se desarrolló con relativa rapidez. Al principio era un brote alemán del comunismo obrero francés, que se iba plasmando por aquella misma época en París y estaba vinculado a las tradiciones del babubismo. Lo dice por Graco Baber. Las comunidades de bienes se postulaban como corolario obligado de la igualdad. Los fines eran los de las sociedades secretas de París de aquella época. Era una sociedad mitad de propaganda, una sociedad mitad de propaganda y mitad de conspiración. Y aunque no se excluía, ni mucho menos, si la ocasión se presentaba, la preparación de intentonas en Alemania, siempre se consideraba París como centro de la acción revolucionaria. Pero como París era el campo de batalla decisivo por aquel entonces, la Liga no era, de hecho, más que una rama alemana de las sociedades secretas francesas y principalmente de la sociedad de las estaciones, dirigida por Blanqui y por Barbès, con la que estaba en íntima relación. Los franceses se echaron a la calle el 12 de mayo de 1839, las secciones de la Liga hicieron causa común con ellos y se vieron así arrastrados a la derrota común. Bueno, y esto, pues, esto lo cuenta Engels en la contribución a la historia de las ligas comunistas, escrito en Londres en 1885. Eh, bueno, bien. Eh, para Federico Engels, la derrota más o menos general de las revoluciones de 1848, pues no supuso el triunfo final del absolutismo, sino que de cierta manera era el inicio de su debacle. La experiencia revolucionaria de 1848, a pesar de ser derrotada, constituía un avance experimental y político. No es posible figurarse una derrota tan grande como la sufrida por el Partido Revolucionario, mejor dicho, por los partidos revolucionarios del continente en todos los puntos de la línea de batalla. ¿Y qué? ¿No duraron 48 años la lucha de las clases medias inglesas y 40 años la batalla sin par de las clases medias francesas por la supremacía social y política? ¿Y no tuvieron el triunfo más cerca que en ninguna otra ocasión en el preciso momento de que la monarquía restaurada se creía más sólida que nunca?
Han pasado hace ya mucho los tiempos de la superstición que atribuía a las revoluciones a la malevolencia de un puñado de agitadores. En nuestro día todo el mundo sabe que donde quiera que haya una conmoción revolucionaria, tiene que estar motivada por alguna demanda social que las instituciones caducas impiden satisfacer. Esta demanda puede no dejarse un sentir con tanta fuerza, ni ser tan general como para asegurar el éxito inmediato. Pero cada conato de represión violenta no hace sino acrecentarla y robustecerla, hasta que rompe sus cadenas. Por tanto, si hemos sido derrotados, no podemos hacer nada más que volver a empezar desde el comienzo. Bueno, y por ahora voy a dejar aquí la segunda parte de los capítulos dedicados a la violencia y la teoría militar de Carlos Marx y Federico Engels.